Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. Por esta tu estación, www.radiouta.com. Recuerda que los domingos a partir de las 11 de la mañana puedes mirar el video en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión tenemos de invitada a Carmen Cristina Jiménez Lara. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues con todo gusto. Creo que preferiré llamarte por tu siguiente nombre, que es Cristina. Carmen Cristina, Perfecto. te llamaré por Cristina. Pues Claro. bien, Cristina, bienvenida. También quiero dar la bienvenida a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, la directora técnica, y a París Paredes, el director de producción. En la voz les saluda Toika. Pues bien, en esta ocasión inicio por presentarte, Cristina, inicio por presentarte ante nuestro auditorio, ante nuestro público. Carmen Cristina Jiménez Lara es candidata a doctora en Desarrollo Humano. Ella es actualmente maestra en Educación por la Universidad Anáhuac, es maestra en Administración de Negocios por Unitec y cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac y está concluyendo ya pronto, muy pronto, la licenciatura en Psicología por el Centro de Psicología Humanística y Aprendizaje, CEPIA. Es además especialista en tanatología por la Universidad Pontificia de México. Es especialista en coaching educativo por la Universidad Anáhuac y actualmente colabora en UNE, que es una empresa especializada en consultoría y coaching. También colabora con el centro Más Allá de la Esperanza. Este es un centro comunitario. Pues bienvenida, Cristina. Algo que se me pase mencionar, que quieras tú hacer hincapié de tu trayectoria, de esto que realizas en la actualidad. Pues justamente estamos al servicio del acompañamiento a diferentes personas en diferentes poblaciones. Y bueno, pues el coaching, tanatología, son mis herramientas principales para poder llevar a cabo este acompañamiento, ¿no? En los procesos, en los diferentes procesos de la vida humana. Y pues es un trabajo, obviamente que somos todo un equipo, pero que dentro de cada uno, de tanto de UNE como de Más Allá de la Esperanza, pues lo que a mí me toca hacer es justamente hacer certificaciones, hacer acompañamientos tanatológicos y también coaching para los diferentes procesos y diferentes etapas que va pasando la vida humana, ¿no? Las personas, y pues eso es lo que hacemos en estos momentos. Pues qué bien, qué interesante y sobre todo, qué bien que te has dado el tiempo para estar por acá con nosotras en esta charla y con el público que nos acompaña. Siempre hay comentarios que nos dejan cuando suceden los programas, cuando se presentan. Y lo que hacemos en Soror, además de ser un espacio de encuentro, además de ser un espacio de intercambio, es por supuesto atender sus recomendaciones y sus sugerencias. Las tomamos muy en cuenta para desarrollar los temas de este programa. Pues bien, voy a relatar de manera breve en qué consistirá el programa para dar como la introducción. En la primera parte estaremos charlando con Cristina sobre el tema de los derechos de los niños. En una segunda parte vamos a traer el asunto de este tema que ha tomado especial relieve en estos días, que tiene que ver con el beso del Dalai Lama a un niño. Y en un siguiente momento les vamos a presentar la sinopsis. Cristina nos hará la sinopsis de la película La Cinta Blanca
y por supuesto tendremos una charla, una discusión para atraer el tema hacia lo que ha sucedido con el Dalai Lama y el beso hacia el niño. ¿Cuál es la relación de esta cinta, de esta película, con lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Por qué hacemos esta conexión? Vamos. Pues bien, Cristina, tú tienes la maestra en educación y estás concluyendo el doctorado en desarrollo humano. Y por supuesto también tienes conocimientos sobre las ciencias de la familia en tu licenciatura. ¿Cómo miras tú en la actualidad la situación de los derechos de los niños? No pregunto sobre el acceso, no pregunto sobre si están garantizados, sino como el contexto general. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro país, en esta democracia que vivimos, los derechos de los niños están tutelados en principio por los padres, ¿no? Y los padres son los que deben garantizar los derechos de los niños y las niñas. ¿Cómo está la situación en México, en la sociedad actual? La situación de cómo viven los niños y las niñas sus derechos. Mira, pues justamente trayendo a colación esto, sabemos que hay una institución que resguarda los derechos humanos como tal, ¿no? Lamentablemente en esta sociedad no permea toda esta legislación, no permea a los más vulnerables. Entonces, por eso es que también tenemos que decir, bueno, hay derechos humanos, pero también hay derechos de los niños, hay derechos de las mujeres, ¿no? Cuando los derechos humanos en verdad tendrían que ser universales. Entonces, lo que nosotros vemos ahora en la sociedad, sí es una lucha para obtener los mismos derechos, ¿no? Lo hemos visto en marchas, lo hemos visto es parte de la política, es parte de la agenda de la política pública, pero no permea hacia abajo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a ver esta parte de cuidar los derechos de cada uno de nuestra sociedad, de nuestra población. Entonces, los niños son uno de los más olvidados, justo porque se supone que la célula de la sociedad, pues es una familia. Y la familia debería estar compuesta por personas que se han formado, que tienen ciertos valores, que tienen ciertas creencias, ciertos criterios, y ellos van formando estas familias que el resultado será sacar un nuevo ciudadano pues a la sociedad. Entonces, por eso es bien importante que sí vayamos viendo justamente la cuestión de los derechos de los niños y las niñas para poder llevar esto a cabo, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo es que en la situación, por ejemplo, de aquí de México, los derechos ya no se están respetando por ciertas causas, ¿no? Llamémoslo la violencia, la falta de los padres, que ahora ya trabajan los dos, ¿no? Que no está mal esa parte, o sea, es bueno, ¿no? También que tanto la mujer como el hombre aporten algún sustento a su casa, pero se está dejando de lado la educación y inculcar estos valores y también educar a nuestros niños y a nuestras niñas en esos derechos que tienen, que también tendrán sus obligaciones, pero estos derechos que inclusive ellos desconocen muchas veces, ¿no? Sí. Dentro de estos derechos, pues justamente el poder resguardar pues su integridad física, emocional, educativa, social. Inclusive yo sí sumaría esta parte espiritual que también hace falta pues a una sociedad como la que estamos viviendo hoy aquí en México. Yo le sumaría también el derecho a la alimentación, a la educación, al juego, ¿no? A tener un lugar seguro para vivir. Hoy lo vemos, llama la atención que, digo, siempre ha sido presente, pero hoy es mucho más. Pareciera que los números han aumentado
los casos de niños y niñas que viajan solos, que son migrantes y viajan solos. No. También vemos cómo la delincuencia organizada afecta a los niños. Hay un gran número de niños y niñas huérfanas y huérfanos por el feminicidio, porque han asesinado a su madre, pero vemos también en la nota, lo vemos de manera frecuente, que ya también los actos delictivos van sobre los niños, ¿no? A lo mejor como víctima secundaria, como les llaman, pero no respetan sus vidas, no respetan esta vida. Justo que estamos en el mes de abril, en el mes del niño y de la niña, ¿qué agregarías tú? ¿Tú has pensado en esto? Tú como especialista, tanto por la tanatología, pero también como especialista de la familia, ¿tú has pensado qué agregarías tú a la agenda por los derechos de la niñez? Justamente esta parte de que se eduque a los niños en conocer sus derechos. Muchas veces las escuelas se les olvida esta parte, inclusive creo que en algunas esta materia cívica se ha suprimido. Entonces, esta parte de educarlos, inclusive desde casa, el que sepan poner límites, ¿no? Ellos mismos, entonces, que puedan tener este derecho también a decir no, a reconocerse como una persona individual y que es capaz dentro de su propia razonamiento, dentro de su propio razonamiento, es capaz también de decir esto me gusta, esto no me gusta, claro, con el criterio que se va formando poco a poco. Entonces, dentro de esta agenda política, sí propondría esta educación en los derechos, ¿no? En esta parte de ser, muchas veces nos olvidamos de ser buenos ciudadanos, ¿no? Nada más educamos para hacer buenos hijos, pero no para ser buenos ciudadanos. Entonces, Sí. sí sería volver a retomar esta parte de la educación cívica y también inclusive tomar esta parte de la educación a toda la familia, ¿no? Muchas veces vamos creciendo con tal vez algunos paradigmas que van formando a nuestras propias familias y que nadie nos cuestiona esto, nadie cuestiona si está bien, si está mal, porque no tenemos una verdadera educación hacia la familia, hacia todo el núcleo familiar. Entonces, esta sería una parte de la agenda que sí se nos ha olvidado como sociedad y obviamente como especialistas tampoco nos metemos mucho en esta parte, ¿no? Hemos dejado que un poco el Estado también tome como esa acción para nuestros hijos. Así es, justo que no los niños, las niñas, a poquitos les vemos decir no, no quiero, no me gusta, no me toques. Y luego, en general, en el conjunto de la sociedad, en el colectivo de la sociedad, se mira mal, ¿no? Porque dicen, ay, qué niño, qué niña tan fea. Porque la educación, justamente, la educación inmediata, digamos la de la familia, pero también la educación formal, nos lleva con esta idea, y la guía es la idea de la obediencia, ¿no? Tienes que obedecer a tus papás, a tus abuelos, a tus mayores, a tus maestras, a tus maestros, etcétera, y entonces todavía se sostiene este objetivo, ¿no? Se ha convertido en un objetivo a través de los años que se sostiene y que dice, pues fórmense por estaturas, ¿no? Para recibir un regalo, incluso hacemos que los niños y las niñas se formen, y por estaturas, o por número de lista, o por apellido, ¿no? Todo esto, las cuestiones tan rígidas en las escuelas, yo he criticado el uso del uniforme, ¿no? Claro que todo tiene sus sentidos, pues hay padres y madres que dicen, bueno, es que el uso del uniforme nos
nos evita aquello de tener más prendas para vestir, las cuales no tendría el pequeño o la pequeña, o entraría en competencia por la ropa que traes, ¿no? Pero bueno, pero no es una libertad de llevar uniforme, es una obligación portar el uniforme, ¿no? En fin, y a esto viene a colación, y voy a entrar a la segunda parte de los temas, que tiene que ver con este acontecimiento que hemos visto en los diferentes medios de comunicación, el beso del Dalai Lama a un niño. Vemos en los videos, leemos en la nota, cómo el Dalai Lama obliga, bueno, le pide, diría yo entre comillas, al niño que lo bese. El niño le hace una solicitud, ¿no? De que lo quiere saludar y abrazar, le da un abrazo. Y el niño dijo así, yo digo, no soy traductora, pero creo que eso lo traté de buscar en los diferentes medios y dicen que el niño dijo, quiero darle un abrazo, ¿no? El niño muestra que quiere saludar y dar un abrazo al Dalai Lama, a este líder, ¿no? Esta persona que ha fungido durante muchos años, incluso ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Y entonces dice, quiero dar un abrazo, le dan el acceso para que se acerque al Dalai Lama, le da el abrazo, y entonces es cuando él, un hombre adulto, ¿no? Una persona adulta, le dice, sí, y dame un beso. Le da el beso en la mejilla y después le exige que le dé el beso en la boca. Y cuando le da el beso en la boca, le dice que saque la lengua y le chupe su lengua a él también. Lo cual creo que es, es acto tras acto, ¿no? Así como lo venimos revisando, es un acto de no respetar los derechos del niño, acto tras acto, de violentar a este pequeño, que parece que es un pequeño como entre 9 y 11 años. ¿Tú has mirado esta nota y qué te ha parecido? Sí, la vi y lo primero que pregunté, o sea, cuando la estaba viendo, lo primero que yo pregunté fue, ¿y dónde estaban los papás de este niño? Este niño no llegó solo a la conferencia, al acto público, no llegó solo, llega, pues me imagino que con la compañía de sus padres o de alguno de ellos. Y también me pareció muy, muy extraño que en este acto nadie dijo nada, ¿no? Inclusive es como eh, algo, no sé si algo normal, porque la verdad es que no aparece como la cara de todos, ¿no? Pero en verdad no hubo como un pronunciamiento de, bueno, hasta aquí. Entonces, esta parte de hasta dónde podemos poner un límite con un líder religioso o inclusive con un líder político, ¿no? Hasta dónde podemos poner este límite. Y te digo, a mí lo primero que yo pensé es, ¿dónde están los papás para decir, no, hasta aquí, ¿no? O sea, una cosa es un abrazo, que es como esta parte de admiración del niño e ir al encuentro, pues, de la persona admirada, ¿no? Y decir, bueno, te quiero dar un abrazo. Pero la otra parte, que nadie hace alguna pronunciación de, bueno, aquí está pasando que es un hombre mayor y un niño, entonces, obviamente el niño tiene un criterio diferente. Es un niño que está formando su criterio, todavía no tiene la suficiente capacidad para decir no o para saber qué es bueno, qué es malo, hasta ese momento. Entonces, yo sí, lo primero que preguntaría, lo primero que vería, sería este ojo a la sociedad, de hasta dónde nos dejan poner límites con una persona, con una autoridad, cualquiera que sea. En este caso fue una autoridad espiritual, religiosa, como el Dalai Lama, pero podría ser cualquier otra autoridad. Y eso si lo llevamos un poco a otra escala un poco más pequeña, ¿qué límites estamos poniendo en nuestra familia? ¿Qué límites nosotros le permitimos a los niños y a las niñas
de decir que no, ¿no? Muchas veces llega el tío, el abuelito, y el niño dice, no lo quiero saludar o no me quiero acercar, y esta parte de, ándale, ve, 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 y que deja que te dé un beso, y deja que te agarre las mejillas, ¿no? Entonces, esta parte también de respetar cuando el niño dice, no, no quiero, y de decirle, eso es poner límites y tú los puedes poner en cualquier contexto, con un profesor, con la directora o el director, o con, pues, con nuestro representante, si es que tuvieran, nuestro representante religioso, ¿no? Entonces, Sí, tú puedes poner estos límites y decir no, ¿no? Lo que sí, también decimos cuando en esta parte de los derechos de la mujer, ¿no? El no es no, punto. claro, así es. El no es no. Fíjate que no, entonces esto deja claro cómo no educamos en ese sentido, ¿no? No educamos en el reconocimiento de los derechos, no educamos en la exigencia de los derechos, tampoco educamos como sociedad y como familia en el saber decir no. El, yo te voy a dar una respuesta que me imagino daría algún estudioso o estudiosa de la violencia. En los estudios de la violencia se ha reconocido la triada de la violencia, ¿no? Ujú. Y la triada de la violencia está conformada por la víctima, el victimario y los testigos o cómplices. Y entonces a mí me parece que cuando se escucha en el video las risas del conjunto de la gente que estaba ahí, que incluso pueden ser hasta los padres, el padre, la madre del pequeño, me parece que esa es la tercera persona. Esa es la tercera persona en la triada de la violencia. Los cómplices, los que normalizan, los que se sonrojan, pero nadie dijo no, ni le dijo al niño, vente para acá, ¿no? El niño sí muestra cierta resistencia, cierto rechazo y no accede, ¿no?, al total de las demandas. Pero no le apoya a nadie. Lo que tú acabas de decir, nadie le apoya, no hay una mano que se estire o un brazo que se alargue y diga, véngase para acá, ¿no? Entonces, esas sonrisas, esas risitas cómplices, me parece que lo son así. Unas risas cómplices, unas risas que normalizan esta violencia. Y cuando el Dalai Lama ha dicho bueno, los medios han dicho que él dijo que ofrecía una disculpa a la familia que no lo quiso lastimar. Y entonces el vocero dice, es que él es inocente, es ingenuo, ¿no? Y bromea con la gente. Y a mí eso me da escalofríos, Cristina, porque yo pienso y digo, sí, esa inocencia perversa, ¿no? O sea, pareciera que cuando lo describen como que es inocente, ingenuo, yo digo, sí, esa es una inocencia perversa. O sea, no es realmente me da escalofrío, ¿no? Pensarlo y estarlo reconociendo. El, la cuestión de la educación es en la parte, digamos, de la casa, se debe llevar, y en la parte de la escuela de educación formal también debería de ser así. Esto implicaría una gran, profundas reflexiones, capacitación, formación, etcétera, para que también las escuelas no educaran en el marco de la obediencia. Sí. ¿Tú cómo miras esto? ¿Es posible? Sí, se tendría que cambiar totalmente el paradigma de que la obediencia es una obediencia ciega, ¿no? Una cosa es con criterio de por qué estás obedeciendo, por qué vamos a hacer estas normas, estas reglas, un poco lo que se hace literal en el derecho, ¿no? Que estas reglas sirven para que todos nos llevemos armónicamente en ciertas sociedades o, ¿no? En la casa, bueno, estas normas sirven para que sepamos cuáles son, justo cómo vivir armónicamente, cuáles son los deberes que se deben de hacer, qué es lo que se tiene que cumplir y todo esto. Y otra cosa es una obediencia ciega de poder seguir o
o que sigamos estas normas sin un cuestionamiento, ¿no? Y lo primero que yo pienso es que cualquier tipo de reglas o de normas o cuestiones morales, mientras no estén afectando la integridad física, psicológica, emocional, espiritual y social de la persona, se pueden llevar a cabo, ¿no? No es lo mismo que te digan, oye, pinta una hoja, pinta esto de azul, que no te va a llevar más que pintarlo, tal vez a ti te gusta otro color, pero bueno, lo tienes que pintar de azul. A que te digan, bueno, ahora necesitamos que te cortes la cara, ¿no? Entonces, es una obediencia que, sobre todo aquí en México, si recuerdas los años más atrás, era una obediencia ciega, donde aquí las cosas se hacen porque soy tu mamá, porque soy tu papá, y aquí se sigue esto así, ¿no? Y entonces el hecho de que ya empecemos a cuestionar y por qué se tendría que ser así, lo que todavía en las religiones un poco se maneja de esa forma, ¿no? Esto se sigue así porque es un dogma, porque, ¿no? Un dogma que se refiere es algo que no se cuestiona. Entonces, estos dogmas existen en todas las religiones, o sea, hay algo que no se debe de cuestionar porque así es. Entonces, de repente, el empezar a cuestionar esto y empezar a decir, bueno, tú como persona que tiene esta parte de ser un líder, ¿no? En cualquier sentido, pero tal vez estás llevando estas normas a un sitio donde ya estás transgrediendo la integridad de cualquier ser humano. En este caso estamos hablando de los niños y las niñas, pero de cualquier ser humano. Ahí es donde también nuestro criterio y esa educación de la que yo hablaba que se tendría que hacer en las escuelas y obviamente en la familia y por eso en lo que a mí respecta, estudiar esta carrera de ciencias de la familia es justamente empezar a cambiar estos paradigmas de cómo nos han educado y que justamente nosotros podemos empezar a educar nuevas generaciones para empezar a formar nuevas familias y que vaya cambiando la sociedad desde el núcleo principal, ¿no? Entonces, pero sí va a ser un trabajo arduo, pero sí es un trabajo muy importante, que ya Sí, estamos viendo que se está haciendo, pero sí. necesitamos un poco más. Y que es urgente para atender y disminuir, y por qué no pensarlo, erradicar la violencia hacia las mujeres y los niños y las niñas. Esto es un eje fundamental y que sí, ya se está haciendo. Y fíjate que ahora que hablas de moral, hablas de líderes y hablas de colores, quisiera yo que atendiéramos al siguiente punto de la charla, la cinta blanca. Esta película donde vamos a identificar claramente estos tres elementos, ¿no? Al líder, el color, ¿no? Hace rato hablabas del azul, dices, pinta esto de azul. Aquí vamos a ver cuál es la explicación para que se exija la cinta blanca y además la moral. La moral que es como, viene a ser como la mano derecha que va a decir qué hacer, ¿no? La moral parece que es la que dicta el sentido, el camino. Por supuesto que esta película, La cinta blanca, se refiere a niños, ¿no? Es el tema del que hoy tenemos aquí en esta mesa, en esta charla, la vida de los niños y de las niñas. En alemán me parece que la película se ha llamado Una película de niños y de niñas, La cinta blanca. Entonces, así es, realmente es una película de niños y de niñas, pero que da lugar a reflexiones muy profundas sobre, no me quiero adelantar tanto, pero sobre esta parábola del origen del mal. Del origen del mal, porque la película es realizada en un país que no existe, en una zona que no existe, en un país que no existe, en Alemania. O sea, no está contextualizada en tal lugar de Alemania.
dicen, sucede en Alemania, ¿no? Es un lugar donde no existe. Y entonces nos muestra cómo se dan las relaciones de subordinación, las relaciones de opresión, las relaciones de sumisión y las relaciones de humillación entre adultos y niños. Pero además también la película está realizada en el contexto previo, históricamente previo a la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda. O sea, previo al nacimiento del fascismo. Entonces, si quieres, tienes toda la palabra, toda la voz para que nos haga la sinopsis. Que tú que ya la viste muy bien y que la podríamos recomendar a el público. Quiero señalar también que el director, es un hombre de apellido Haneke, el que realizó esta película y que le llevó, según la biografía, 10 años en realizarla, 10 años en reflexionarla, en armarla, en estructurarla. Adelante, Cristina. Bueno, pues justamente esta película nos va a representar en lo que estamos hablando ahora. Es una película donde justo una característica muy especial es en blanco y negro. Entonces, de repente nosotros estamos hablando de colores y de repente la película es en blanco y negro. Es una película donde vamos a ver diferentes estructuras, la estructura familiar, la estructura también inclusive de la escuela, ¿no? Esta parte también hay un médico que también tiene una carga bastante pesada en cuanto a la toma de decisiones y no es también un punto bastante importante dentro de la película. Y bueno, pues esta película se va desarrollando con una trama bastante peculiar, que es esta parte de ir siguiendo la obediencia, ¿no? Entonces, el nombre se toma justo porque ellos creían que la pureza se iba a conseguir a través de seguir todas estas normas morales. Entonces hay un pequeño fragmento, espero no ser ahí un spoiler, pero hay un pequeño fragmento donde dice, ustedes han transgredido, ¿no?, las reglas de esta familia y entonces tienen que recordar que esta pureza se tiene que recuperar. Entonces ahí cuentan como esta historia de ustedes cuando eran chiquitos usaban una cinta blanca en el brazo para recordar esta pureza que ustedes tienen. Y entonces ustedes tienen que restaurar esta pureza. Y por eso van a empezar a usar la cinta blanca para que se restaure. Pero el tinte que se pone es esta parte moral que transgrede la integridad física inclusive, ¿no? De poner un castigo, de imponer, ¿no?, algunas reglas para que se vuelva a esa pureza. Entonces vamos viendo justamente cómo en la familia el padre, que es el que pone estas normas para poder vivir armónicamente, son normas bastante rígidas para la familia. Y ahí es donde se va a dar un contexto muy complicado. Aparte, vemos también ¿sabes? Cuando dicen los trapos sucios se lavan en casa, justo a la sociedad se le presenta un rostro, una máscara, ¿no? Un personaje, pero todo cambia de puertas para adentro, ¿no? Inclusive es una película, yo lo diría, complicada de ver, porque sí representa muchas cosas de la sociedad, que como lo comentabas tú, a pesar de estar que se filmó en Alemania, pero si lo contrastamos con nuestra cultura, hay muchas cosas que son similares, ¿no? Esta parte de yo te doy cariño, lo que estábamos hablando con el Dalai Lama, hay una escena donde está el papá dando supuesto cariño, ¿no?,
a la hija, pero en una situación muy complicada que ya se ve más bien ya un abuso, ¿no? Un abuso que podría ser un abuso sexual, ¿no? Se, Sí, se, se contempla. Entonces, por eso es muy complicada de ver, pero si lo ponemos en este contraste, nos da una visión completa de lo que se vive en la sociedad. Cómo en una parte religiosa se da este personaje de todo es moralmente correcto, todo se tiene que seguir por una razón, pero de puertas hacia adentro es una moral totalmente diferente, ¿no? Una sí, moral donde se suprime, en este caso, a los niños y se transgrede también esa integridad en todos los sentidos, ¿no? En el nombre de poder conseguir esta pureza que se está buscando. Entonces, sí es un contraste y ahora que lo comparas con la parte del Dalai Lama, justo también estaríamos hablando de este contraste de una persona que te habla sobre la espiritualidad y que tiene toda esta preparación para poder hablar inclusive de la paz, pero que en un momento que fue con este niño, transgrede esa paz del propio niño. Y no hay nadie que le diga, oye, creo que hasta aquí tenemos que respetar a este niño, ¿no? sí. Entonces sí es un contraste importante esta película. Es una película, te digo, difícil de ver, pero en verdad que te hace reflexionar mucho sobre esto. Quiero comentar algunos aspectos más de la biografía de esta película. Fíjate que el autor, de apellido Haneke, es el director también de la película La pianista, ¿no? Entonces, un poco por ahí, no es un director tan, vamos, desconocido. Esta película, La cinta blanca, que ha llevado el nombre de Una historia alemana para niños, ha recibido premios, recibió el premio de San Sebastián, recibió el premio de Cannes, etcétera, recibió un Oscar en su momento por la fotografía. Al respecto de la fotografía, digo, son detalles técnicos, claro, pero Claro, claro. enseguida regresamos al tema. El, el, la película fue hecha en color. Después, el mismo director dice, vamos a pasar al blanco y negro, para rescatar sobre todo el aspecto de la cinta blanca, ¿no? Digo, a color y en blanco y negro se veía la cinta blanca, pero en el Claro. contexto del blanco y negro se ve como más, más de cerca los horrores, ¿no? Los horrores que implica este preservar a toda costa la pureza. Y como tú bien lo señalas, eh, muestra con mucha crudeza, ¿no? Este intercambio de cariño, de afecto, de venida, pero de regreso es el abuso. De regreso va la violencia. Y la violencia que, que llega a los niños y a las niñas, donde los deja no solamente en la obediencia, los deja en la sumisión y en la humillación y en la opresión. Pero también llama la atención cuando tú lo has dicho, el portar la cinta blanca en el brazo. Después el director hace reflexionar sobre qué es lo que han portado los nazis en el brazo, ¿no? Han portado este brazalete con la insignia, la swastika, pero además buscando esto, ¿no? La pureza. Viene otra vez el contexto de la moralidad, la pureza, la raza pura, la pureza de valores, la pureza de la gente. Y entonces el director nos lleva un poco hacia la reflexión donde el contexto es este país que no existe, ¿no? O este lugar que no existe, que está en Alemania, donde la pureza y la inocencia son como las máximas aspiraciones, ¿no? Y donde la cinta blanca hace el símil con el brazalete después de los nazis. Y cómo
es que se forman las personas, o sea, uno se preguntaría a través de la historia después de leer cómo se ha sucedido la Primera Guerra Mundial, cómo se ha sucedido la Segunda Guerra Mundial, nos preguntaríamos cómo es que participó tanta gente, ¿no? Los soldados, cómo lograron tener un ejército tan grande, cómo convencieron a la gente de que se enrolara en ese ejército y que realizara esas prácticas asesinas, ¿no? Esas prácticas deshumanizadas. Y esto regresa entonces el director a decir, así se fomentó y así nació el nazismo. Es horroroso, ¿no? Es horroroso porque lo ve uno claramente, esta manera de abuso, esta manera de violencia hacia los niños a tan temprana edad como sucede en la película, a tan temprana edad como ha sucedido con este niño, que por cierto nadie le ha dado nombre, ¿no? Los medios no han reconocido su nombre, ningún medio ha reconocido el nombre del niño. Es otra, fíjate qué grave falta también social, ¿no? Así como hablamos de la tercera persona que sería el testigo, el cómplice de la violencia, y es un conjunto de personas, es todo ese público que se encuentra en ese espacio al momento del beso. Así también pareciera que la sociedad en su conjunto, los medios, etcétera, no nombran al niño, no le dan un nombre, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te ha parecido esta propuesta del director cuando dice reflexionemos cómo ha nacido el nazismo, ¿no? Cómo los niños han sido educados para, para ser esos nazis, esas personas deshumanizadas. Sí, 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 es esta parte, justo cuando estabas diciendo, hay un término, ¿no? Que es la banalidad del mal, de justo lo que estabas diciendo de cómo las personas son cómplices, ¿no? Entonces, de repente, este término se empieza a hacer en un contexto donde hay un juicio en contra de uno de los mayores asesinos nazis, y entonces cuando lo interrogan, pues todos pensarían que era una persona que odiaba a a los judíos, y que sabes que hubiera tenido toda esta parte de odio y de rencor en contra de estas personas, y de repente se dan cuenta que lo que él dice es, solo hago mi trabajo, solo hice mi trabajo en ese momento, hice lo que se tenía que hacer. A mí me pusieron a hacer las rutas para que llegaran más rápido los trenes, me pusieron a hacer el conteo de las personas que iban a estos campos de concentración, y obviamente esta parte donde él no se da cuenta del mal que está ocasionando o que en ese momento está haciendo, sino que él está realmente haciendo su trabajo, está cumpliendo con su trabajo, y pues esta es la parte donde nace este concepto. El concepto de la banalidad del mal es justamente lo que planteabas tú, todos estos cómplices que no son capaces de razonar y hacerse conscientes de lo que en realidad no está funcionando dentro de la sociedad. Entonces sí sí es importante darnos cuenta que justo en este contexto de lo que pasa con el Dalai Lama, pues hay esta parte donde no se hace conciencia que hay algo que no está funcionando, que hay un problema, porque es un adulto pidiéndole a un niño que tenga un acto o que haga un acto que el niño no quiere hacer, ¿no? Y nadie es capaz de decir, eso parece
que está mal, ¿no? Entonces, sí es Sí, un concepto realmente que podemos retomar para poder hablar acerca de esta sociedad que ya vamos haciendo de la violencia algo ya cotidiano dentro de nuestra propia vida. Lo vamos haciendo como cotidiano, vamos eh, normalizando esta violencia y normalizando este comportamiento también de lo que puede hacer una persona con alguna autoridad eh, en contra de otra persona que pues va siguiendo como o que va formando este criterio. Entonces sí es importante darnos cuenta en esta sociedad que hay algo que no está siendo tan funcional para toda la sociedad, obviamente para nuestros niños, para nuestras niñas, no está siendo eh, algo funcional. Tenemos que cambiar también ese paradigma de decir eh, no, el no es no y no importa quién lo diga, ¿no? Si es una mujer, si es un niño, si es una niña, si es un hombre, no importa quién lo diga, el no es no, hay que poner límites, hay que educarnos con esto y también el no quedarnos callados ante un acto que nos está pareciendo que es un acto erróneo y no ser cómplice, ¿no? de estos actos que se llevan, que en este caso pues fue el Dalai Lama, habrá otros casos en otras religiones, habrá otros casos dentro de la colonia donde vivimos, dentro de nuestra propia familia, y que debemos también alzar la voz para decir esto no debe ser así. Debemos cambiar este paradigma de una obediencia ciega, de una obediencia que solamente eh, está perjudicando a una población que ya es vulnerable, porque es un claro. niño, porque es una mujer, porque es de ciertos sectores que ya son vulnerables. Y esta parte también que comentabas de no darle un nombre, pues no solo pasa ahora con el niño, que justamente no tenemos el nombre de este niño, pero también pasa con nuestra sociedad, con varios casos que no se les da nombre, ¿no? Inclusive a los niños que desaparecen, a los niños que mueren, a los niños en ciertos casos, tampoco se les da un nombre. Entonces, es más fácil como esta parte de, bueno, es alguien más, es alguien allá tener el nombre de una persona que está siendo transgredida en esta parte física o en esta parte emocional, en esta parte psicológica eh, y bueno, con este caso en la parte espiritual y que también puede ser transgredida en su parte social, ¿no? Empezando por la familia y, y después con la sociedad, en su escuela, en este, con los que juega, ¿no? En las comunidades y pues en una sociedad, en este caso, que ya es un país, o inclusive pues como lo veíamos con el Dalai Lama, pues en un contexto un poco más internacional. Entonces, no es cultural de que solo una persona o solo una sociedad o solo una cultura lo hace, nos estamos dando cuenta a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y todo esto, que es algo eh, que es un tinte más internacional, más de todo el mundo, que meramente algo cultural o algo
en un sector importante de la sociedad. Claro, es así, y es fíjate esto que tú señalas, esta cómoda negación de los hechos, ¿no? Yo le llamaría la cómoda negación de los hechos, de lo que sucede, y la gravedad de esto que tiene que ver con esta, como le hemos titulado al programa, la parábola de la violencia, ¿no? La parábola que tiene que ver con los aspectos religiosos, los aspectos morales, los aspectos de espiritualidad. Eh, el, la violencia está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana para todos y para todas, pero sí es importante atenderla desde nuestro contexto, ¿no? O sea, no es, digo, no lo hacemos, pero no se valdría que se señalara con el dedo, bueno, es que eso pasa ya, no es así. Tú lo has dicho bien claro, y lo sabemos. A mí me horrorizó ver el video, ¿no? Del niño, de este beso de la lágrima al niño y las exigencias y esta forma de violentarlo. Y no me cuesta, después de mirar esto, no me ha costado trabajo imaginar cómo se dan los abusos de líderes espirituales, de líderes religiosos, y cómo se dan estos abusos tan documentados de niños, ¿no? En las diferentes religiones, en la religión católica, se han documentado muchos casos, y la base de este es el abuso, ¿no? El abuso de esta persona que es un adulto, que es un líder, que es una persona que puede tener admiración, contar con admiración, y abusa de esta figura, de este papel, de esta moral también. Y entonces volteamos a ver, como lo muestra bien claro la película, ¿no? Un mundo de rabia, un mundo de mentiras, un mundo de ocultaciones, de estas cuestiones ocultas que no se nombran, que no se dicen, que no se reconocen. Fíjate que cuando lo has señalado también el siguiente aspecto, hasta la piel se me ha erizado un poquito, cuando dices, bueno, no un poquito, un bastante, todos los niños, todas las niñas, todas las personas, todas las mujeres que son víctimas del homicidio, que son víctimas de desapariciones, que son víctimas de estos levantones, ¿no? De estas desapariciones forzadas, que se quedan sin nombre. Hace poco yo miraba en el Centro Cultural de Tlatelolco una exposición que tienen las madres buscadoras de hijos e hijas desaparecidas en Morelos, en el estado de Morelos. Y ellas relatan en esta exposición cómo es que han encontrado los esqueletos, los huesos que conforman el esqueleto humano, y hay especialistas que han podido armar varios esqueletos, ¿no? O sea, encuentran los huesos separados, ¿no? No están juntos, ellos los arman, forman un esqueleto, pero aún así no los han podido identificar, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que esta es una de las exigencias que debemos de hacer como opinión pública a los medios de comunicación. Nombren al pequeño, el pequeño tiene un nombre, ¿no? El pequeño tiene que ser nombrado. Digo, a lo mejor lo hacen para no victimizarlo, ¿no? No victimizarlo, pero creo que todos tenemos un nombre, tenemos derecho a tener un nombre, tenemos derecho a ser nombrados. Pues bien, estamos por concluir el programa. Yo quisiera pedir a Cristina que nos comentara un poco sobre lo que está haciendo actualmente, pero antes quiero refrendarles la invitación a que vean esta película, La Cinta Blanca. La pueden ustedes ubicar en cualquier plataforma, menos en Netflix, ahí no la encontramos. Es de este director Haneke y es una película un poco larga, es en blanco y negro. A propósito, fue realizada a color y posteriormente realizada cambiada al blanco y negro.
y tiene una duración, sí es un poco larga, pero vale mucho la pena verla. Tómenselo con calma. Quisiera yo también recordarles que pues estamos en el mes de los niños y de las niñas y que hagamos este esfuerzo colectivo por mantenernos en el orden, en la vigencia de reconocimiento de sus derechos. No es fácil, ¿no? Hay que informarse, por supuesto, hay que documentarse y sobre todo ejercer, procurar el ejercicio de los derechos. Pues bien, vamos a pedir a Cristina que nos dé una despedida comentando lo que realiza en la actualidad. Emite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. La conducción de Carla Arredondo. Bueno, pues muchas gracias por Lama. Fue una plática muy enriquecedora, lo que este diálogo que hemos realizado aquí. Les agradezco muchísimo por la invitación que me hicieron. Fue un placer haber tenido esta charla hoy en este día. Y bueno, pues me despido agradeciéndoles de nuevo esta invitación. Si necesitan y quieren encontrarme, las redes sociales de estas dos, una empresa que se llama UNE, que es una empresa que nos dedicamos a hacer acompañamiento en coaching y en consejería tanatológica, y también hacemos certificaciones con los estándares del conocer, y también la otra asociación civil que se llama Más Allá de la Esperanza, que también hacemos estos acompañamientos tanatológicos y coaching para empezar a formar nuevas personas, empezar a acompañar a estos procesos que como sociedad, como personas, pues estamos viviendo. Si quieren encontrarme en estas dos páginas, pues me pueden encontrar, pueden preguntar por mí y ahí poder también concertar una cita si necesitan también este tipo de acompañamiento. Les agradezco muchísimo esta charla, espero que haya sido de su agrado y que nos volvamos a ver en otra ocasión, en otro programa. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Cristina. Pues bienvenida siempre a este programa. Esperamos tenerte pronto y por supuesto que nos relates otra película. Despedimos este programa enviándoles saludos, agradeciéndoles su acompañamiento. En la voz se despide Toica, en el apoyo técnico Carla Arredondo y en la producción París Paredes. Hasta pronto.